¿Qué tal chicos? Buen día. Damos inicio a la unidad 4 de Fundamentos de Base de Datos con el tema Normalización de Base de Datos. Primero que nada, ¿qué es? El proceso de normalización de una base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo ER, o sea, el modelo entidad-relación, al modelo relacional. ¿Qué problemas nos resuelve la normalización o para qué vamos a realizar la normalización? Evita la redundancia de los datos, evita problemas de actualización de los datos en las tablas y también nos protege la integridad de los datos. Ahora, tenemos diferentes tipos de normalización. La primera forma, segunda forma, tercera forma, forma voice code, cuarta forma y quinta forma. Ahora, en palabras más sencillas, estas formas de normalización, digamos que vamos a ir dividiendo, fragmentando o haciendo diferentes tablas para que esto se vaya entendiendo cuando la información se vaya a duplicar o se vaya a amontonar o de alguna forma no sea más fácil de visualizar a la hora de filtrar algunos datos o a la hora de estar viendo todo en pantalla. Veamos la primera forma a qué se refiere. Las celdas de las tablas deben tener valores simples y no se puede tener grupos ni arreglos que se repitan como valores, es decir, que tiene que haber un valor por celda. Ahora, la tabla contiene una clave primaria, eso es de cajón, no se puede quitar. No existen columnas vacías. La clave primaria no tiene atributos nulos. Ahora, la parte anterior de que no existen columnas vacías, eso se puede dejar a interpretación. Existe una opción en la primera forma normal en que sí podríamos dejar datos nulos, pero eso vamos a verlo más ampliado más adelante. Ahora, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos en esta tabla 4 columnas. La primera que sería código cliente, siguiente nombre del cliente, luego apellido del cliente y el número del teléfono. Veamos entonces que aquí se repiten dos códigos del cliente, es decir, que está existiendo una repetición o duplicación de valores. Pero veamos, al menos el código, pues al ser la clave primaria no hay ningún problema. Está haciendo referencia a que es el cliente Pedro Moreno. Lo que vemos entonces que el dato es diferente es su número de teléfono. Entonces, de esta forma, esa tabla tenemos que aplicarle la primera forma de normalización para que no exista tanta duplicación. Imagínense que existiera un cliente con 20 números de teléfonos, que es virtualmente imposible, pero es un ejemplo táctico. Así se nos llenaría la tabla con muchos datos del mismo cliente y eso pues entorpecería la búsqueda o incluso la lectura de información. Entonces, si aplicamos la primera forma, nos quedaría ahora entonces de esta manera. Tenemos nuestra tabla, parecida a la anterior, pero ya no hay 4 columnas. Ahora existen 3 columnas, que sería lo principal: el código del cliente, el nombre del cliente y el apellido del cliente. Aquí observamos entonces que ya no existe duplicidad en los valores. Hemos creado otra tabla en el que vamos a hacer un llamado con una clave foránea, que sería con el código de cliente. Y aquí observamos entonces que aquí se está mostrando los datos duplicados del cliente 0002, que serían los 2 números de teléfono. De esta forma entonces, aquí a la hora de estar trabajando con la base de datos, mostramos los valores que queremos de cada uno. Si ya queremos saber el número de teléfono de cada uno de los clientes, pues simplemente daríamos clic al cliente deseado y ya nos mostraría con una ventana emergente o en otra ventana el o los números de teléfonos que contiene. Ya de esa forma pues estaríamos visualizando la información que queremos de otra forma aparte y no se estaría aquí duplicando. Aquí no se nota tanto la diferencia porque son datos pequeños, pero recuerden que una base de datos no va a contener 5, 4 o 10 datos, puede contener cientos de datos y conforme más grande sea la empresa o más grande sea el giro, pues más datos los va a contener.
Podrían existir a lo mejor sí bases de datos que tienen muy pocos clientes y a lo mejor se podrían permitir ese lujo de que puedan repetir datos para que no quieran hacer otra tabla, pero pues lo ideal sería aplicar esta primera forma. Ahora, para aplicar la segunda forma hay que tomar en cuenta las siguientes restricciones. En primero, una relación debe de estar en la primera forma, es decir, para poder aplicar la segunda, tenemos que haber aplicado previamente la primera, válgase la redundancia. Luego, debemos relacionar tablas mediante claves foráneas. Luego, los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal, es decir, son entidades débiles. Es decir, que no existen dependencias parciales también. Veamos aquí, por ejemplo. Tenemos 4 columnas en una tabla. El código del trabajador, el código de área, el número del trabajador, el nombre del trabajador, perdón, y la cantidad de horas trabajadas. Esto se soluciona separando el atributo número de trabajador en una tabla separada. Es decir, esta tabla ya está en la forma 1. Como pueden ver, no hay datos repetidos y si lo existiera, existiría otra tabla donde hubiéramos separado otro valor. Por ejemplo, existiría una tabla de horas extra o que trabajara en 2 áreas, por decirlo así. Pero vamos a trabajar de que pues esta tabla ya está hecha en la primera forma porque no existen datos duplicados. Ahora, ¿qué hacemos en esto entonces? Pues separamos la tabla todavía para tenerla más simplificada. Vamos a quedarnos con lo principal que sería el código del trabajador, el código de área y la cantidad de horas. Si queremos saber quién es este trabajador, pues simplemente almacenamos los datos en otra tabla que estaría funcionando con su clave foránea y ya nos muestra pues el código de trabajador, el 0001 es Ernesto. Esto se utiliza mucho en el área, por ejemplo, de recursos humanos. A la hora de sacar nóminas o de llevar registros o de llevar el checador, pues no van a aparecer todos estos datos. Simplemente con el puro código del trabajador se hace todo lo que se requiere. Ya marca de qué área es, cuántas horas fue trabajando y de esa forma se le puede hacer el correspondiente pago. Entonces, como podemos notar, de una tabla ya simplificada, pues dividimos todavía a 2 tablas más para que se me simplifique, en vez de 4, ahora 3 columnas. A estas 2 columnas las tengo aparte en otra tabla que puedo hacer llamado para verificarlo. Repito, esto va a ser en el sentido de que cuántas veces queremos simplificar más las tablas teniendo otras tablas emergentes o desplegables o que salgan en otra hoja para poder visualizar los datos. Ahora, la tercera forma para poderla realizar requiere las siguientes restricciones. Primero, la tabla se tiene que encontrar en segunda forma. Se deben eliminar campos que no dependan de la clave. No hay dependencias transitivas entre los atributos. Queremos decir con dependencias transitivas cuando existe más de una forma de llegar a referencias o a un atributo de relación. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla de lo que sería un torneo. Aquí nos dice qué tipo de torneo fue, en qué año se llevó a cabo, quién fue el ganador de dicho torneo y la fecha de nacimiento del ganador. Esto ya está hecha en segunda forma. Ahora, ¿cómo lo podemos convertir? Sería de la siguiente forma. Tenemos entonces aquí el nombre del torneo, el año en que se realizó y aquí tenemos el ganador. Queremos ver más información del ganador, pues simplemente daremos clic o haríamos llamado a la parte de la tabla de ganador y aquí nos va a decir cómo se llama dicho ganador y aparte también en qué año fue el que nació. A lo mejor porque esta información del año, la fecha de nacimiento del ganador, no nos interesa tanto visualizarla, para lo mejor ya queda en un registro. Por eso es que lo separamos de esta forma, para tener aparte la información por si alguien quiera consultarla y a nosotros simplemente no nos sea tan importante estarla visualizando en la tabla, porque sería pues muy, muy grande. Ahora, en la forma normal de Voice Code, esta es una etapa en que se deben agrupar los datos por afinidad, formando tablas las cuales se relacionan entre sí mediante campos comunes.
Una tabla se considera en esta forma si y solo si cada determinante o atributo es una llave candidata. Veamos por ejemplo. Tenemos esta tabla en la tercera forma, que dice código postal, dirección y ciudad. ¿Esto qué nos hace llamar? Pues que sí está todo relacionado. Todo está relacionado con la, digamos, dirección de X persona, dirección de un trabajador o dirección de X persona. Ahora, en tabla en forma normal, voice code, podemos hacer lo siguiente. Podemos dejar código postal y dirección, y si queremos también podemos dejarlo como código postal y ciudad. En el primer ejemplo podemos omitir la ciudad. ¿Por qué? Porque con el código postal nos podemos guiar en dónde se encuentra. En la segunda forma, con el código postal y con la ciudad, también podríamos dejarlo, pero se nos complicaría un poco más, porque por el código postal sería todavía mucho más grande la búsqueda. Sería un poquito más confiable dejarlo como el ejemplo 1, porque con el simple hecho de saber de dónde viene ese código postal, ya podemos determinar de qué ciudad se encuentra. Pero también podríamos hacer una tabla extra de llamado para que nos mostrara en dónde se encuentre. Por ejemplo, estas dos las podríamos fusionar. Dejar simplemente esta tabla como una principal, y si queremos saber a dónde corresponde el código postal 3000, va a ser un llamado con una llave foránea, para que esa forma nos diga pues que es de la ciudad Mérida, o Maracay, o etcétera, dependiendo de cada uno de ellos. Pero para poder llevar a cabo esas tablas, los datos tienen que ser relacionados entre sí. Si vamos a meter datos de la dirección, va a ser datos de solamente de la dirección. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos poner, por ejemplo, cuántas personas viven, no aplica en este punto, porque no tiene nada que ver con la dirección. Si colocamos a lo mejor la casa así de 2 pisos, tampoco aplica. Si queremos colocar el color del portón, tampoco aplica. Si quisiéramos agregar el valor de la colonia, ahí sí puede aplicar, porque la colonia está relacionada con la dirección. Entonces, hago hincapié una vez más, en la forma normal voice code, todos los datos tienen que estar relacionados entre sí. Si va a pedir datos generales de la persona, ahí entran lo que sea, por ejemplo, nombre, CURP, fecha de nacimiento, dirección, etc. Si voy a decir número de familiares o cantidad de personas que viven, o quiero saber los datos de las personas que viven ahí, pues voy a colocar eso. Si no me importa saber en dónde trabajan, pues simplemente no lo voy a colocar. Si voy a colocar grados de estudios de los que viven en la casa, pues colocar eso, las escuelas en las que estudiaron, su grado de estudio y etcétera. No voy a poner su estatura o su peso. Ahora, veamos en la cuarta forma normal. Una tabla está en la cuarta forma normal si y solo si primero está en la tercera forma y no posee dependencias multivaluadas no triviales. La cuarta forma confía en la noción de una dependencia multivaluada. Aquí, por ejemplo, tenemos un listado de un restaurante que vende pizza. La pizzería A1, la pizzería Elite Pizza y Vicenzo's Pizza. Ahora, la siguiente tabla es la tabla de variedades. Aquí nos dice qué variedades ofrece cada una de las pizzerías. Como podemos observar, en la pizzería A1 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos duplicados, de los cuales en la tabla de variedad tenemos que son 3 y 3. Son solamente 2 variedades de cada una, aunque están repetidos en 3 y 3, solamente existe corteza rellena y corteza gruesa. No existen otras variedades que no sean esas dos, pero se están triplicando cada una de ellas por la siguiente. Aquí tenemos la tabla del área de envío. Nos dice que en las 3 partes de la corteza rellena nos pueden enviar hacia Raccoon City, Newmark Edge y a Capital City, y en corteza gruesa nos puede enviar a Raccoon City, Newmark Edge y Capital City. Al igual que con las otras dos, en Elite Pizza existen 2 datos duplicados. ¿Por qué? Porque solamente contiene 2 tipos de
de variedad. No se puede unificar porque pues ambos se pueden enviar a Raccoon City. Y el último en Vicensos pues tiene dos variedades también y se puede enviar a dos ciudades diferentes. Entonces, esto cómo lo podríamos simplificar en la cuarta forma de la normatividad para hacerlo un poquito más visible y más rápido de ver. Por ejemplo, hacer una tabla más aceptando la posibilidad en este ejemplo que un restaurante puede tener n áreas de envío y n tipo de variedad. Es decir, aquí ya simplemente colocamos las tablas con el tipo de variedad que tiene cada uno. Por ejemplo, la pizzería A1 contiene corteza gruesa y corteza rellena. Elite's Pizza contiene corteza rellena y corteza fina. Vicenzo's Pizza tiene corteza fina y corteza gruesa. Aquí entonces ya simplemente agregaremos la otra tabla para que nos diga en dónde va a ser posible que puedan llevar cada una de las variedades. Agregaremos una tabla que nos diga corteza gruesa hacia qué ciudades sí se puede enviar, corteza rellena hacia qué ciudades se puede enviar, eso en el apartado de A1 Pizza. Al igual que en Elite y en Vicensos, aquí agregaremos una tabla extra para decir en dónde se aplica el envío de cada una de sus especialidades. O también podríamos hacerlo de otra forma, una tabla con n áreas de envío y n ciudades. Aquí decimos que Pizza A1 puede enviar a Raccoon City, a Newmark Edge y a Capital City. Tendríamos que crear entonces otra tabla que nos diga que en Raccoon City hacia qué especialidades se pueden llevar, a Newmark Edge qué especialidades se pueden llevar y a Capital City qué especialidades se pueden llevar. Cualquiera de las dos son funcionales. Repito, en la primera agregaríamos una tabla extra que nos diga a qué ciudades se puede enviar cada una de las variedades y en la segunda tabla nos diría que en cada una de las ciudades qué tipo de variedad se puede enviar. Y por último tenemos la quinta forma normal. La quinta forma normal es un nivel de normalización de base de datos designados para reducir redundancia en las bases de datos relacionales que guardan hechos multivalores, aislando semánticamente relaciones múltiples relacionadas. Una tabla se dice que está en la quinta forma normal si y solo si está previamente en la cuarta forma, y cada dependencia de unión o join en ella es implicada por las claves candidatas. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de psiquiatra y para qué condición va a atender. Tenemos al Dr. James que atiende ansiedad, el Dr. James que atiende depresión, el Dr. Kendrick que atiende el síndrome de distorsión, me parece que es OCD, el Dr. Kendrick que atiende ansiedad, el Dr. Kendrick que atiende depresión y así con cada una de las opciones. Ahora, la relación entonces en la quinta forma normal. Hemos separado una tabla que nos dice que cada uno de los psiquiatras con qué asegurador está relacionado. El Dr. James con Healthco, Dr. Kendrick con Faircade, el Dr. Lowenstein con Faircade, Lowenstein nuevamente con Healthco y Lowenstein con Victoria Life. Aquí entonces, al hacer esta quinta forma, podemos decir el Dr. James que trata ansiedad, con qué asegurador o con qué aseguradores está trabajando. Si al momento que lo clicamos o mostráramos, nos diría que simplemente está trabajando con Healthco. Al contrario, que si dijéramos el Dr. Lowenstein con qué asegurador está trabajando, nos mostraría que está con 3 aseguradores, que sería Friendly Cade, Healthco y Victorian Life. Ahora, a su vez, podemos ver que los aseguradores qué tipo de condiciones cubren. Y aquí podemos hacer todavía una tabla más para que nos muestre los datos con las que puede cubrir el asegurador. Y aquí nos dice cada uno de los aseguradores y qué tipo de condiciones son las que están tratando. Esto para no tener una sola tabla que nos indica aquí todo en forma lineal, el doctor, la condición que trata, el asegurador, y podría hacer ese mismo autollamado hacia la condición que asegura.
Esto a lo mejor dicen, bueno, podría yo tratarlo en una sola tabla, pero les voy a repetir, ocuparíamos mucho espacio en pantalla y eso poco a poco de bit en bit va haciendo que se vaya alentando cada vez más esto. Cuando simplemente con ese autollamado a la hora de que demos un clic nos va a ir mostrando las pantallas o una pantalla emergente o una pantalla de muestre oculto para que podamos ver esos datos. Aquí entonces, repito, partimos de una tabla que contiene una subtabla y esa subtabla tiene otra subtabla. De hecho, pues no se preocupen, vamos a ejemplificar más todavía esto para que lo vayan entendiendo. Van a ver que a lo mejor aquí en un principio sí se nota un poco difícil de comprender, pero a la hora de llevarlo a la práctica va a ser bastante sencillo hacer esta división de tablas. En el siguiente video pues vamos a ver un ejemplo, vamos a ver ejemplos de la primera forma para irlo ya desarrollando cada vez de forma más práctica para que vean que realmente no es tan complicado. Esto es más que nada ya en primera cuestión de estética, en segunda por sentido común y esto pues a la práctica lo van a entender más cuando vean que hay demasiados datos. Entonces, vemos en el siguiente video para ampliar el tema de las formas de normalización. Que tengan buen día.